Todos los acuerdos políticos, por muy discordantes que sean, deben buscar la unidad y la armonía. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Sergio Matos, diputado del Partido Socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados. Señor Matos, muy buenos días. Buenos días a todos oyentes y televidentes de Onda Cero. Como siempre, bienvenido, señor diputado. Creo que han sido unos días bastante intensos, yo creo, a nivel del Congreso de los Diputados, a nivel político en el ámbito nacional. Ha habido novedades, por supuesto, esa investidura del señor Pedro Sánchez. Bueno, novedades según cómo se mire. Sí, no, es una novedad precisamente porque es la primera vez que alguien que no gana unas elecciones llega a acuerdos incluso con todas las fuerzas políticas, con la mayor número de fuerzas políticas del arco parlamentario, cosa que no se consiguió ni en épocas de Felipe González, ni de Zapatero, ni de Rajoy, ni del señor Aznar. Con lo cual yo creo que pues eso dice mucho del trabajo que se ha desarrollado para que haya una gobernanza en nuestro país y donde desde los nacionalistas de derecha han llegado a acuerdos hasta los partidos de izquierda, y esto pues liderado pues por Pedro Sánchez, que la verdad que ya en estos días se han nombrado a los ministros y ministras, donde hay un gobierno con mayor número de mujeres y también pues afortunadamente con un canario como Ángel Víctor Torres, que creo que la cartera que tiene está llena de mucha ilusión, de mucho trabajo, y creo que va a desarrollarlo pues perfectamente en esta nueva andadura política que le toca al expresidente del Gobierno de Canarias, y creo que en este caso pues va a ser un gran ministro, porque no solo con la política territorial, sino también con la memoria histórica y también pues con el comisionado de la Isla de La Palma. ¿Qué le diría usted a las personas, señor diputado, tanto a nivel político, incluso como personal, o qué siente usted, mejor dicho, cuando ve a todas esas personas manifestándose en la calle en contra de estos acuerdos a los que ha llegado el señor Pedro Sánchez, el Partido Socialista, todas esas personas crispadas en contra de la amnistía? ¿Es razonable este comportamiento? Le pregunto por las personas que se han manifestado de forma pacífica, no por los energúmenos. No, es que el problema es que los energúmenos de Aislo también están ahí. Entonces hay que separar. Las manifestaciones, afortunadamente, en este país son permitidas, estamos en democracia. El problema es cuando, como tú dices, esos energúmenos o esa gente violenta, como las llamo yo, pues entran en acción. Siempre aparecen de noche y la lían. Toda la gente se puede manifestar, por eso estamos en un país democrático. Si estuviésemos en una dictadura, como algunos avanzan, pues no habría eso, porque en los países dictatoriales hay una respuesta a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado mucho más contundentes que las que está habiendo, que es de contención, exceptuando cuando ya empieza a haber violencia. Yo creo que hay que estar tranquilos, a lo largo de los 40 años de democracia, tanto con el PSOE como con el PP, cada vez que se pactaba con partidos nacionalistas, y en este caso con los partidos nacionalistas catalanes, parecía que se iba a romper España, y España sigue unida. Lo que hay que entender es este país, y este país son unas comunidades autónomas, están descentralizadas, con unas competencias en comunidades autónomas, que por eso también hay responsabilidades de las comunidades autónomas a la hora de desarrollar en educación o en servicios sociosanitarios y sanitarios las políticas, y hay que tener tranquilidad. Es verdad que en estos tiempos que corren, a lo mejor hay gente que olvida pues los avances que se hicieron en su momento con la OTAN, ¿no? Y después entramos en la OTAN para poder estar en la Unión Europea. Y si no hubiésemos estado en Europa, ¿qué sería de España, y en este caso incluso de Canarias y de La Palma? Con el tema, por ejemplo, de los pactos del Majestic entre Aznar y Pujol. Hay que recordar que por fuera de Génova gritaban: Pujol, enano, habla castellano. Y Aznar hablaba catalán en la intimidad. Pero es que Aznar votó en contra de la Constitución y hizo campaña en contra de la Constitución en los años 77 y 78. Yo creo que en los tiempos que corren, donde las redes sociales, incluso las propias inteligencias artificiales, lanzan mensajes de odio, pues hay que tener mucho cuidado, y sobre todo pues pedirle en este caso al partido mayoritario ahora mismo en la oposición que sea consciente. No puede ser que integrantes de su fila pidan un tiro en la nuca a Pedro Sánchez. No puede ser que en el caso de los diputados hayamos estado, puede ser no, porque es una realidad, estemos señalados mediáticamente los 121 diputados, compañeros y compañeras del Partido Socialista, pues que nos pueden decir, pueden estar en desacuerdo con lo que ha pasado hasta ahora, que todavía queda mucho camino que recorrer, básicamente con la ley de amnistía, pero lo que tenemos que ser claros es que el insulto y el señalamiento
pues la verdad que pensábamos que eran tiempos pasados, incluso en democracia, cuando se pedían tiros en la nuca y el señalamiento de compañeros tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en Euskadi. Tenemos que ser conscientes de que esto no podemos volver a hacer. Las opiniones se pueden aceptar o no aceptar, pero hay que dejar el recorrido. Parece que todo el mundo sabe del Constitucional, parece que todo el mundo sabe de leyes ahora, de amnistía. Ya hay opiniones a favor y en contra, incluso dentro de la propia magistratura. Con lo cual, y ahora hay unos pasos que dar, tanto en el Congreso como en el Senado, y posiblemente si sale aprobada esa ley constitucional, esa ley de amnistía, cuando salga aprobada, irá al Constitucional porque la van a denunciar, y recordar que muchas de las leyes progresistas en este país desde la época de la democracia las han llevado al Constitucional y las han perdido. Pero hay una ley que sí que se aprobó en el Congreso de los Diputados y se llevó al Constitucional, y el Constitucional le dio la razón a quien denunció, que es la ley de amnistía fiscal. Qué curioso que la misma palabra amnistía en lo fiscal se haya echado para atrás. Y tenemos que recordar que en su momento, en aquellos pactos del Mayesti, en los años 96, para tener el apoyo del nacionalismo catalán de CiU en aquel momento, se dieron muchas concesiones. El 30% de IRPF, que fueron miles de millones de pesetas en aquel momento para Cataluña, se lo dieron solamente a Cataluña. También beneficios fiscales. El tema de la Guardia Civil de Tráfico fuera de Cataluña. Parece que la gente se ha olvidado. Es verdad que en aquella época, si hubiésemos tenido las redes sociales que hay ahora y la inmediatez, pues se hubiese montado casi posiblemente igual. Y yo creo que hay que pedir responsabilidad, en este caso, al mayor partido de la oposición. Responsabilidad de no seguir incendiando, de como ha pasado en el PP valenciano, señalando también en sus redes sociales a los compañeros y compañeras, tanto del PSOE como de Compromís, porque al fin y al cabo todos tenemos también nuestra vida. Fuera de la política, tenemos familias y también ellos se preocupan. Y la verdad que las agresiones que recibió el compañero Herminio de Teruel, pues afortunadamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han estado pendientes de todo esto, porque esas agresiones no se pueden permitir. Tampoco los insultos, pero los insultos, los que nos dedicamos a esto, los que estamos en estos momentos, pues sabemos que son parte del orden del día, pero no solo en política, también en los campos de fútbol, a los jugadores, a los árbitros, y yo creo que lo que hace falta es pues centrarnos, dejar ver pasar los pasos, y que estoy convencido. Tengo 47 años, yo soy un niño de la democracia, yo nací en el 76, y he estado escuchando toda mi vida que España se rompe con unos con otros y no se rompe. Lo que tienen que ser conscientes de que este país necesitaba gobernar, necesita políticas progresistas, estamos siendo líderes en muchas cuestiones a nivel europeo y mundial y tenemos que seguir siéndolo. Entonces, lo que importante son las políticas que se van a desarrollar en vivienda, en estado de bienestar, en empleo, en transición ecológica, en igualdad. Eso es lo importante, realmente importante. Y no todo este ruido, que cuando uno lo ve, pues sí se asusta cuando detienen a una persona en una manifestación con un arma. Entonces tenemos que ser conscientes y de que también las personas que van a esas manifestaciones van de manera individual. Pues hay que tener conciencia de que esto no se puede seguir incendiando, hay que dejar pasar los pasos democráticamente, porque el acto parlamentario, y así la Constitución lo marca, los diputados son los que eligen al presidente, y jugar con las mismas reglas del juego. No se puede estar todo el día crispando o dejando los escaños, como hizo en su momento Vox, para ir a alentar a los manifestantes que estaban por fuera del Congreso la semana pasada, dejando su puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera, y hay que estar, y lo importante son desarrollar políticas progresistas para los próximos 4 años en España. ¿Y cómo reaccionó usted, señor Matos, como representante de los ciudadanos en las Cortes Generales, en ese momento cuando jueces, fiscales salieron a la calle y parecía que estaban guardando como una especie de minuto de silencio ante una supuesta muerte, ¿no?, del Poder Judicial? A mí eso me impactó personalmente. Bueno, yo creo que es verdad que lo firmaron todas. Ya Jueces por la Democracia ya ha anunciado que no va a ir a ninguna más, o eso he leído en prensa, y lo que hay que dejar es trabajar. Está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y hay que dejarnos trabajar. Las leyes se aprueban en el Congreso, y las leyes las ejecutan los jueces, y tienen el mismo derecho de manifestarse, hacer minutos de silencio y de protestar, y de incluso no, porque tienen la formación para ello, de opinar, pero es que también hay magistrados que opinan diferente a lo que hay. Y habrá gente que por su formación, por su trayectoria de vida, pues puedan ver esos derroteros hacia donde pueda ir la democracia.
No creo que la democracia, porque además los límites son la Constitución, y lo ha dicho por activa y por pasiva el Partido Socialista, y un partido que estuvo en la construcción de la democracia, en la construcción de la transición y en la construcción de la transformación del país en la década de los 80. Pasa que hay algunos que los que están protestando, lo más importante que han visto es el cambio de siglo, y las redes sociales y el cambio de Internet. No saben lo que pasamos la noche aquella del 99 al 2000, el efecto 2000, y creo que hace falta educación democrática en este país y de saber de historia, y que después cada uno tenga sus opiniones, su ideología y sus pareceres, pero cuando se transforma todo eso en violencia, o detrás de perfiles falsos, o detrás de bots, a través de las redes sociales, malo porque eso no es ni política ni eso es democracia, y sobre todo porque se incendia. Y yo creo que los jueces, igual que cualquier estamento de la vida de este país, tienen derecho a protestar, pero que dejen trabajar, porque incluso pues puede generar dudas en cualquier momento, incluso nos puede generar duda de una ley, pero cuando se va trabajando con enmiendas y con todo el proceso que se haga, creo que hay que ser conscientes de que no se puede decir el no por el no desde el minuto uno, o empezar a crear historias que a lo mejor no se van a dar nunca, porque España, y vuelvo a repetir, parece que se lleva destruyendo a lo largo de toda la democracia. Y tenemos que ser conscientes de que España ha crecido y ha sido referente en muchas cuestiones a nivel mundial y europeo, y estoy convencido que lo va a seguir siendo. Y seguramente lo que hay que ver pues es pasar todo este proceso que estamos viviendo de tensiones, y seguramente se irá todo más o menos relajando, y al final a lo mejor hasta va a ser beneficioso para que una situación que había en Cataluña desde el 1 de octubre del 2017 se vuelva pues pacífica, como ha pasado estos últimos 5 años. Porque en su momento no hubo ni diálogo, ni hubo nada, sino hubo contundencia. Y no hay que olvidar que en su momento también por el Partido Socialista apoyó aquel 155 por la situación que se estaba dando. Y tenemos que ser conscientes y trabajar para que el diálogo y la convivencia, como marca la Constitución, vuelva a ser una realidad de este país. Con lo cual, con diferentes factores que se van, con el paso del tiempo, se van incluyendo, pero que este país no es Madrid y no es Cataluña. Somos 47 millones de habitantes que, con nuestra idiosincrasia, con nuestras culturas, vivimos en nuestras comunidades autónomas. Y yo prefiero pues, un país descentralizado, pero trabajando conjuntamente, dentro de lo que es nuestro territorio español, a que esté todo centralizado como estaba antes. Porque eso generaba lejanía y olvido por las clases centrales, en este caso de Madrid, por ponerte un ejemplo, históricamente. Si seguimos, señor Matos, enfocados precisamente en la ley de amnistía, ya conocemos la postura del Partido Popular, conocemos también la postura de Vox, pero le voy a contar una anécdota, algo que me pasó recientemente en estos días. Concretamente me cruzaba con un amigo, votante del Partido Socialista, y me decía: Dailos, no pensaba que con mi voto fueran a hacer lo que han hecho. Y le explico, esta persona, bueno, ha sentido que de alguna manera se ha premiado a todas esas personas que, bueno, se saltaron la ley, que incumplieron los principios básicos de la Constitución, que declararon la independencia de Cataluña de una forma completamente ilegal. En fin, personas como Carles Puigdemont. Es decir, ¿qué le diría usted como diputado socialista, además, a un votante socialista que se ha sentido defraudado? Bueno, pues que... Presidente, lo que llevo diciendo, que dejen trabajar, porque a lo mejor Carles Puigdemont se les escapó en aquel momento en un coche, que la tensión que hubo en octubre del 2017, que parece que lo hemos olvidado, fue dada porque no hubo diálogo. No hubo diálogo en Cataluña. Se intentó poner todo por la fuerza y sin el diálogo. Y que el tema catalán es un tema histórico, que de una u otra manera se ha ido manejando. Llegó en este momento, no hay que olvidar que se desapareció Ciu, apareció Junts, y es otra realidad totalmente diferente. Yo el otro día alguien me lo decía y dice, es que Felipe González dijo a la OTAN no. Ganó y la OTAN sí, pero es que había que entrar en la Unión Europea. Entonces, hay veces que te encuentras con situaciones en las que puedes estar en desacuerdo, en las que es verdad que hubo unilateralidad por parte, en aquel momento, del gobierno catalán y de los independentistas catalanes. No es menos cierto que la ley de amnistía se habla de la no unilateralidad y que hay que negociar y que hay que convivir y que hay que llegar a acuerdos, y habrá que ver qué pasa con Cataluña. La gente está hablando incluso de independencia, cuando eso no está en el debate ahora político. Y la amnistía, ha habido indultos en su momento,
tanto en el pasado como hace un año o 2 años. Pues la amnistía es un paso más hacia buscar la convivencia. Y la amnistía a lo mejor también no solo va a ser para los políticos y Carles Puigdemont, que es el centro de atención. También será para Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y para otra serie de personas. Pero aquellas personas que hayan cometido, a lo mejor, vuelvo a repetir, cuando se vea en el Constitucional, porque esto va a llegar al Constitucional casi seguro, pues a lo mejor habrá que hacer cambios en las leyes. En la ley, me refiero. Y nos dirán que esto es inconstitucional y por aquí no podemos pasar. Porque la Constitución es la línea roja. Yo puedo entender que la gente se sienta así, pero es que muchas veces te encuentras ante volver a repetir elecciones y que gobierne la ultraderecha en el país, como ha pasado en el día de ayer en Holanda. ¿Estamos dispuestos a eso los votantes socialistas? Pero entonces temía al Partido Socialista que pudiera gobernar la derecha en España. ¿Le tenía miedo al Partido Socialista a unas nuevas elecciones? No, miedo no, pero es que puede pasar, podría pasar. Y no olvidemos una cosa, Aitor Esteban, PNV, y Junts también lo dice, el PP también habló con ellos. Y si en la ecuación toda esta no estuviese Vox, que es con el compañero de viaje que ha elegido el PP en muchas autonomías, donde perdió las elecciones, como en Canarias, que no está con el PP y coalición, están en Extremadura con Vox, están en Murcia con Vox, llegaron esos pactos. Y cuando llegas a esos pactos, pues tienes una respuesta social. Posiblemente si esos pactos no se hubiesen dado, las elecciones del 23 de julio hubiesen sido otros resultados. Pero es que esa ultraderecha reaccionaria, que es un partido constitucional, pero una derecha reaccionaria, en este país ya hemos vivido 40 años de dictadura. Y esos mensajes de desigualdad entre hombres y mujeres, entre personas más pudientes y menos pudientes, entre autonomías. ¿Cómo vas a pactar con un partido que dice en su programa electoral que quiere cargarse las autonomías? Y eso salió en el debate de investidura. Por eso digo que si se hubiesen repetido las elecciones, a lo mejor hasta tenemos mejores resultados, tanto el PP como el PSOE. A lo mejor, pero eso no lo sabremos. Ahora lo que hace falta es diálogo, convivencia y trabajar por el bien del país. Posiblemente haga falta mucha pedagogía política y mucho transmitir lo que está pasando. Y en política pues hay gente con sus opiniones, tanto nacionalistas e independentistas, como personas que nos sentimos pues miembros de la Constitución y de este país, con lo cual habrá que hacer mucha pedagogía y explicar, y dejar ver pasar los pasos. Sí, yo creo que en este país nadie querría que la ultraderecha estuviese gobernando de la mano, en este caso el PP, de la mano de la ultraderecha, porque si PNV y Junts hubiesen querido, hubiesen firmado. Porque el señor Feijóo dijo que, él no dijo de pactar sino que le iban a dar los votos, y eso es lo que dicen, según dice la prensa, le iban a dar los votos. Pues podías haber conseguido el apoyo de Junts y PNV, pero no lo conseguiste. Y el arco parlamentario era 176, que si hubiese podido, lo hubiesen conseguido. Y esa es la realidad. Y habrá que ver en su momento, como dijo el señor Aitor Esteban, algún día explicaré qué fue lo que nos ofrecieron, en este caso al PNV. Y Junts, estoy convencido que en las conversaciones también les ofrecieron, y la ley de amnistía estaba encima de la mesa también, para buscar la paz y la convivencia en el proceso catalán y buscando vías de diálogo. Con lo cual, porque la unilateralidad, vuelvo a repetir, ha quedado como línea roja con la Constitución. Usted decía hace un momento que la independencia no estaba en estos momentos digamos, en el foco de la opinión pública o en el debate público, pero no obstante, sí que le pregunto que a lo mejor la ley de amnistía, ¿no cree usted que pueda soliviantar a las personas independentistas a buscar ese referéndum de autodeterminación? Sí, claro, lo podrán soliviantar. Otra cosa es que se lleve a cabo. Y también en Junts no son todos independentistas. Y en Junts, dentro de la región de Cataluña, también tienen sus diferencias entre la región de Barcelona y a lo mejor la región de Girona, por su propia idiosincrasia de comunidad autónoma. Con lo cual, ¿qué soliviantar? Seguramente se van a soliviantar, algunos, pero no en la generalidad. Y hay que ver las imágenes, repito, de octubre de 2017 a las imágenes de estos últimos años en Cataluña. Y hay que buscar soluciones, hay que buscar convivencia y hay que buscar diálogo. Porque España se compone de varias comunidades autónomas, 17, y 2 ciudades autónomas. Y nosotros, como canarios, que encima somos la única región ultraperiférica de España,
tenemos que ser conscientes de esos efectos centralistas que los vivimos durante 40 años, que las cosas venían de Madrid. Y creo que ya a lo largo de la educación de estos 40 años de la democracia se han conseguido muy buenas cosas para nuestro territorio y que tenemos que seguir trabajando para ello. Con lo cual hay que entender España como un país plurinacional, porque lo tiene, con varias lenguas cooficiales y con idiosincrasia concretas en diferentes regiones. El otro día alguien me lo recordaba. España es el segundo país en recibir turistas, por detrás de Francia, pero en Francia se concentra casi siempre en París. España es pues como ese turismo del que se vive en España, multicultural, porque no es lo mismo estar en Asturias que estar en Canarias, y no es lo mismo estar en Canarias dentro de unas islas capitalinas o muy turísticas como estar en La Palma, o estar en Extremadura no es lo mismo que estar en Valencia y en Málaga. Con lo cual tenemos que entender ese país. El país nuestro es un país diverso, culturalmente diverso, y así ha sido a lo largo de la historia. Y no viene solo de la democracia ni de la dictadura, es a lo largo de la historia. Sino que la gente lea un poco de dónde viene el conflicto catalán, de cuando se les quitó su lengua, o como la lengua más antigua del mundo la tenemos aquí en el País Vasco, y ahí ha seguido protegida. Y es una de las lenguas más, y que muchas veces si no la estudias no la vas a entender. El catalán y el gallego pues puedes entender algo, pero es que es parte de nuestra historia. Esa historia de España que muchos arengan con sus banderas, pues es que es la riqueza que tenemos. ¿Qué pasa? Porque ahora ha llegado pues las épocas de las redes sociales donde todo el mundo opina, y a mí te digo, me ha sorprendido que todo el mundo sea jurista y todos sepan de constitucional y todos sepan de leyes. Entonces, incluso hasta personas en medios de comunicación que los debaten y que a lo mejor son, pues, como tu profesión, periodistas, pero que opinan. Pues vamos a opinar, pero siempre buscando el bien común y convivencia y diálogo, porque al final esto se va a tratar de diálogo, que ya las mayorías absolutas hoy por hoy pues no se van a dar mucho más, y hace falta mucho diálogo en nuestro país. Carlos Alsina le preguntaba la semana pasada al señor Felipe González si le había votado al Partido Socialista en las últimas elecciones. Felipe González respondía que sí. A continuación, Carlos Alsina le preguntaba si le había costado más votarle al Partido Socialista, y Felipe González respondía también que sí. Y al mismo tiempo añadía que no entendía cómo era posible que actualmente las minorías no estuvieran respetando a las mayorías. ¿En qué se basaba Felipe González? Pues básicamente en que no entendía el señor Felipe González que Junts, por ejemplo, se presentara delante del Partido Socialista como si tuviese 70 diputados en vez de 7. ¿Qué opina usted al respecto? Es decir, ¿usted cree que las minorías no están respetando a las mayorías de este país? No, yo creo que este país, el señor Felipe González, que ha sido presidente de este país, que ha sido un constructor de la democracia y que estuvo en la dictadura, pues en Surene, dándole bríos a este partido para que ser lo que somos, pues es un militante más y tiene su opinión. Pasa que él tiene una experiencia y es un estratega político y un analista, pues que no lo somos el resto. Pero no que se olvide que este partido socialista preguntó a sus bases y el 86% dijo que había que formar gobierno. A lo mejor si hubiesen dicho el 30% que no se hubiesen ganado el sí un 30%, a lo mejor estamos ya convocando elecciones para el 14. Eso no pasaba en la época del señor González. Es cierto que las minorías en este país, no Junts, tanto PNV como PNG, como Coalición Canaria, como PNE, todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas tienen su derecho al voto. Y hay que dialogar. Y en estos últimos años, en estos últimos años que no ha habido mayoría, tiene que haber mucho diálogo. Igual que lo hubo cuando él se tuvo que sentar pues con los catalanes. Pero ¿qué pasa? Que era en otro momento de la historia. Veníamos de una dictadura 40 años y nadie quería volver a eso. Y ahora tampoco lo queremos volver. Pero es que esto ha evolucionado. Y antes ponía un ejemplo. Él dijo no a la OTAN. Así ganó unas elecciones. Después entramos a la OTAN. Tuvo manifestaciones, tuvo huelgas generales convocadas por sindicatos de izquierda como UGT y comisiones. Y hubo diálogo, porque se estaba transformando el país. Y esa transformación pues trajo una serie de cuestiones socioeconómicas para España que ha hecho que seamos lo que seamos hoy mismo. Yo creo que es respetable, vuelvo a repetir, es un gran analista y un estadista político, pero no menos cierto que tiene que entender que la historia ha cambiado, o es la misma de diferente forma, para dejarlo más claro, porque es la misma, son los mismos nacionalistas catalanes, los mismos independentistas y las mismas concesiones
a lo mejor ahora son más exageradas para algunos, porque antes se hacían de otra manera en salas de hoteles, y ahora se publican con luz y taquígrafo, cosa que a lo mejor antes no pasaba. Junts les ha dado su apoyo, por supuesto, los datos están ahí, tenemos al señor Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ha reeditado ese cargo de cara a, bueno, 4 años más, o en principio una legislatura, si no caen meteoritos o vienen extraterrestres, señor Matos. Pero yo le pregunto principalmente si usted teme como diputado que a lo mejor las relaciones o los discursos que puede emitir Junts puedan ser cada vez más tensos de cara o enfocados al Partido Socialista, porque incluso en el propio debate de investidura, ya la señora Míriam Noguera le decía a Pedro Sánchez que su discurso no había sido valiente y que lo único que le interesaba era el poder. O sea, así empezamos. Bueno, pues así empezamos, ahora hay que volver a repetir. Diálogo y convivencia. Es que, Dailo, te lo digo en serio, yo estuve allí en directo y uno dice, pues van a votar que no. Pero mira, al final votaron que sí. Y yo creo que tenemos que tener esas perspectivas. Y estoy convencido que si le hubiese tocado al señor Feijóo dialogar con ellos, hubiese dialogado precisamente, no tanto por el poder, sino por gobernar y llegar a acuerdos, que eso es lo más importante en política. Y en política hace falta hacer política. Y puede gustarte más o menos la forma, pero la política que se puede desarrollar estos próximos 4 años, habrá tensiones, vamos, tú lo has dicho, sin votar todavía se palpaba algo, y habrá tensiones seguro, y eso estamos ya avisados, nos estamos preveyendo y tenemos que aprender. Yo soy novato, como muchos de mis compañeros y compañeras en el Congreso de Diputados, pero somos novatos en el Congreso. Y claro, esa visión nacional pues también uno la tiene que ir aprendiendo, pero la gran mayoría no somos novatos en política porque hemos pasado por una alcaldía o por un gobierno autonómico, por una diputación, un cabildo, y tenemos que ser conscientes de que esto es lo que se ha transformado. Aquí la política no es que voy a ver qué dice el periódico el día siguiente o el día después, o los 2 días después, ahora es al minuto 1. Y aquí cualquiera ya coge un móvil, se genera un directo y venga, y se hace viral, dándole palos a una televisión o gritando improperios, cabreado por lo que haya pasado. Pues yo sinceramente no me extraña nada que vaya a haber tensión, y más que tensión, para la tensión hay que buscar diálogo, convivencia y sobre todo mucha política y visión de futuro y visión de Estado y sobre todo visión de país. 2 Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Era una frase maravillosa maravillosa en el sentido a nivel político, cultural, que coreaba en su momento el grupo Harcha en los años 70, un grupo imprescindible en la época de la transición. Además, incluso usted llegó a compartir un reel en sus redes sociales, vale, porque lo vi. Lo que pasa es que a lo mejor, como no lo he coreado yo, no he dado el tono, a lo mejor estaba usted perdido y no sabía de qué canción se trataba. Al final, aquí el quid de la cuestión es la siguiente, ¿no? Cuando Harcha decía esas 2 Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas, básicamente estamos ante un país dividido, ¿no? Entonces, yo, extrapolándolo, ¿no?, al siglo XXI, al año 2023, ¿no le preocupa esta polarización de la sociedad española en pleno siglo XXI? Sí, claro. Es decir, ¿no cree que incluso a nivel democrático estamos como involucionando? Parece que somos cada vez más inmaduros, señor Matos. No, es que no ha habido educación. Nosotros, no sé qué edad tendrás tú ni qué año, pero yo sinceramente... A lo mejor es el señor Pedro Sánchez, puede usted coger el teléfono, no se preocupe, le damos permiso, no se preocupe, atiéndalo. Perdón, el tema es que sí, ha habido, más que una involución, ha habido un momento en el que ahora mismo hay polarización. Nosotros somos niños de la democracia, veníamos en derechos y libertades y creo que tenemos que seguir evolucionando. A mí lo que sí me preocupa es que alguna gente joven, que te digo, que han nacido después del 99 y que tienen el mismo derecho a protestar y a opinar, nos encontremos en una situación como esta en la que piensen que todo es A o B. Nosotros tuvimos otro tipo de educación, no nos criamos en el tema de las redes sociales. Nosotros éramos más analógicos. Y ahora parece que todo lo que dice Internet, hoy no sé si has escuchado una noticia donde se cree que a través de inteligencia artificial se ha creado unos grupos donde chavales en San Sebastián, pues con comentarios machistas, comentarios tal, y se está sospechando que lo ha generado un grupo de WhatsApp, la inteligencia artificial. Creo que en este caso, pues la educación digital es muy importante, la educación democrática mucho más todavía, y sobre todo bajar los niveles de tensión. No puede ser que cosas que pasaban hace 30 años sean válidas de un lado y de otro, y ahora ya no. Y también tenemos que seguir madurando en democracia, pero no solo en España.
Lo estamos viendo en todos lados. Hace 2 años veíamos, 2 o 3 años, el asalto al Congreso de los Estados Unidos. Cuna de la democracia y de... Estamos viendo, pues es verdad, ha ganado Milei en Argentina, porque el peronismo y el kirchnerismo, pues ya estaba agotado y la gente, los populismos, generan este tipo de cuestiones, que un señor salga con una motosierra a decir que va a cortar todos los recursos básicos de sanidad y educación. Yo creo que no lo va a hacer, pues si no sí que se la va a echar el pueblo argentino encima. Entonces hay que ser conscientes, va a romper relaciones internacionales con Brasil, que es un país vecino, y con China. ¿Con quién te vas a quedar? Después tenemos otros países que no están dentro de los países democráticos y que también tienen lo suyo. Y tenemos unas situaciones a nivel europeo también, donde los derechos y libertades de personas que se quieren y son del mismo sexo son coartadas o te llevan a la cárcel. Tenemos una guerra ahora en Israel y Palestina. En Ucrania parece que ya lo hemos olvidado, pero ahí siguen lanzándose bombas. Con lo cual no creo que sea solo España. Es una polarización. Pero también creo que ahora ya uno ya tiene su edad. Estas polarizaciones siempre las ha habido. Pasa que no estaban tan en directo. Pues yo creo que, te digo, antes tenías que encender una televisión, tal. Ahora ya es al momento donde tú con tu móvil te haces un directo o grabas una intervención, o como hasta hace estos meses, cómo caían las bombas en Gaza, dirigidas en directo. Es que hasta el propio armamento ha cambiado. Antes se lanzaban 10 bombas en 3 días, ahora se lanzan 10 cada 10 segundos. Y esa es la situación. Con lo cual el mundo ha cambiado, la polarización política ha existido y va a existir, pero en este país, que hemos tenido 40 años de dictadura, también hemos tenido 40 años de democracia y tenemos que seguir trabajando en ella. Y no llegar a que familias o grupos de WhatsApp familiares se rompan porque no aguantan la opinión de radicales de unos y de otros. De unos y de otros, vuelvo a repetir. Y yo creo que lo que hay que hacer es caminar en común, caminar de la mano, a pesar de esas dos Españas que habían en aquel momento y que eran reales y que bastante se sufrió, y que la represión de la dictadura y de la guerra, son guerras, pero la represión después de terminada la guerra fue muy dura. Y en este territorio que vivimos nosotros en Canarias, más dura todavía por la lejanía, aunque no hubo guerra, la represión, y libros hay para leer, basados en hechos reales y novelados, bastante. Y creo que eso también hay que ser conscientes. Es historia, pero tratemos de no volver a repetirla. Por último, señor Matos, para no dilatar esta entrevista y no robarle más tiempo, nos gustaría que dejara aquí recogidas unas palabras, teniendo en cuenta que la semana pasada perdíamos a un referente en el mundo de la política, el señor Jerónimo Saavedra. Por favor. Bueno, yo creo que Jerónimo no solo ha sido un referente en la política canaria, sino en la política nacional. Es un ejemplo de precisamente lo que hemos hablado a lo largo de entrevistas, de diálogo, de trabajar por los derechos y las libertades desde la dictadura, siendo miembro de la UGT como abogado laboralista, una de las cabezas mejor amuebladas que yo he conocido en política, pero siendo también cercano y humilde, siempre tenía las manos abiertas. Pude coincidir con él, yo siendo alcalde y él diputado del Común en Santa Cruz de La Palma. Su relación con La Palma y especialmente también con Santa Cruz de La Palma por temas familiares es evidente, y le puedo asegurar que ha sido una gran pérdida no solo para la política, sino también para la cultura. La cultura en Canarias le debe mucho, la música clásica y los melómanos le deben mucho a Jerónimo, y la semana pasada pues pude estar tanto cuando recibimos las noticias, que era en el momento de la toma de posesión de Ángel Víctor del cambio de cartera, y nos cogió a todos con el pie cambiado. De hecho, su sobrina es senadora por Gran Canarias, Marta, y después pude estar al día siguiente en su velatorio en Las Palmas. Y la verdad que esa llegada de las personas, cómo llegaban y los comentarios que uno escuchaba, siempre en torno con humor, porque tenía un muy buen humor, era muy goloso, le encantaban los marquesotes y lo que es los dulces, especialmente los dulces palmeros, con eso lo encantaba. Y curiosamente tuve la oportunidad, creo que hace un mes, cosa así, una presentación de un libro que le había escrito el cronista de Artenara, presentación en Santa Cruz de La Palma, un sábado por la tarde, y me lo pudo firmar, con lo cual y seguía teniendo esa cabeza. Hombre, agradecerle pues todas sus enseñanzas y todo, nuestro primer presidente de Canarias, ministro. Y alguien me decía, dice, Sergio, pero recordaba con mucho cariño, y eso pues me llena de orgullo, su paso por la alcaldía de Las Palmas. Dice que donde él había aprendido,
y para que diga eso Jerónimo con todo lo que ha vivido, diga que la alcaldía que era su niño chico, su niña bonita, era la alcaldía de Las Palmas y un ser, yo creo que irrepetible afortunadamente, y que lo tendremos en el recuerdo. Son 87 años y que se pudo ir tranquilo, sin sufrir y dejando lo mejor de sí, y un legado personal, político y cultural para Canarias que va a ser irrepetible, por lo menos mientras yo viva, casi seguro. Señor Mato, muchísimas gracias por habernos visitado. Sabemos que tiene usted una complicada agenda, muy apretada, y ha sacado este ratito para compartir con Onda Cero La Palma, bueno, sus experiencias, sus vivencias políticas. Muchísimas gracias, agradecido, y por favor, devuélvale la llamada al señor Pedro Sánchez y le manda un saludo de mi parte. No creo que sea Pedro, pero sí, muchas gracias a ustedes y nada, ahora sí que estoy recibiendo muchas llamadas por el trabajo y ya la próxima semana tendremos pleno y la siguiente ya el reparto de las comisiones para empezar a trabajar por y para la Isla de La Palma y por España. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.